tertulias de crimen. Chris y Lisanne Froome, de 22 años, era optimista, inteligente, apasionada por el voleibol. Chris Kremer, de 21, tenía ojos azules y era pelirroja, creativa, responsable, abierta a los nuevos retos. Le gustaba el arte y planeaba seguir estudiando en el otoño de 2014. Se conocieron trabajando en un café y juntas decidieron anotarse a un voluntariado de ayuda social en el país de Panamá. Para poder hacer este viaje, necesitaron ahorrar durante 6 meses. Parece ser que nunca habían viajado antes a Panamá, mucho menos haber salido de su país. Durante 2 semanas viajaron en el país de Panamá, conociendo todas sus riquezas. Por alguna razón hubo una confusión y llegaron una semana antes al pueblo Boquete, que era donde se iba a realizar este voluntariado. A pesar de esta confusión, las familias que iban a darles posadas se encontraban listas para ellas. Esto les permitió aprovechar el tiempo para conocer un poco más de la zona. El pueblo Boquete posee la típica vegetación de los bosques húmedos de Costa Rica. Esto es porque se encuentra muy cerca de lo que conocemos como Bocas del Toro. Es un lugar perfecto para el turismo. Adicionalmente tienen el volcán de Baro, que es una de las grandes atracciones de este lugar. El día que todo comienza es el jueves 1 de abril de 2014. Según testigos, ellas comenzaron su excursión a eso de las 10 de la mañana. Aparentemente decidieron hacer el sendero llamado El Pianista. Hay varias razones para este nombre aparentemente. Una de esas es que es una escalada que tiene algo similar a lo que llamamos escalones, por lo cual se asemeja a un piano. Y la otra versión, que me parece que puede ser la más acertada, es que aparentemente una vez que ingresas en este sendero, los animales, la flora, todo el bosque y sus sonidos se asemejan a un concierto, por lo cual decidieron llamarlo El Pianista. Aparentemente decidieron contratar los servicios de un guía, pero ese servicio estaba pactado para el día siguiente, el 2 de abril. La razón de por qué decidieron irse a esta caminata un día antes es desconocida. Sabemos que antes de irse buscaron información sobre el sendero por datos recopilados en la computadora de una de ellas. La vestimenta que llevaban era normal para un viaje de este tipo: blusas de tirantes, shorts, zapatos del estilo para caminatas y un pequeño bulto. Adicionalmente portaban una cámara. Esto puede ser importante más adelante. Es una Canon PowerShot SX270. Durante la caminata tomaron varias selfies alrededor del mediodía. Este tema de la hora se sabe por al haber logrado revisar las fotos, y vamos a hablar más adelante de esto, la posición del sol con información que tienen los guías. Se pudo determinar que esto fue alrededor de mediodía, por lo cual sabemos que para esta hora todavía se encontraban bien. El Pianista no es un sendero que se realiza en circuito. Esto quiere decir que es un sendero que va de un punto A a un punto B, por lo cual para regresar a la salida únicamente debemos dar vuelta y continuar por el mismo camino, el cual está debidamente marcado. Lo que no se encontraba marcado era en el final del sendero. Aparentemente, para entonces, al llegar al final del sendero podíamos ver toda la ciudad de Boquete, pero no hay ningún letrero en ese momento que les diga que no se debe seguir o que se debe volver para poder salir del sendero. Y esto, para turistas o personas que no son del área, puede ser bastante complicado. No sabemos si por accidente o si por curiosidad ellas decidieron continuar más allá del límite del sendero. Hay varias fotos las cuales muestran que ellas se encontraban mucho más allá del final del sendero. Esto fue determinado por los investigadores al revisar un poco de lo que les comentaba del follaje, la vegetación que había en algunas de las fotos que se encontraron en la cámara. Parece ser que el paisaje mostraba que se encontraban en tierras bajas y aparentemente del lado de la zona de Bocas del Toro, lo cual ya estaba mucho más allá.
de lo que era Boquete. Este es un lugar donde los guías incluso no deciden adentrarse porque el tipo de vegetación es más densa. A pesar de esto también hay animales los cuales consideramos peligrosos como serpientes y arañas, por lo cual normalmente solo los nativos usan este tipo de vía para comunicarse con las ciudades principales como Boquete. Aparentemente realizaron un viaje con un perro de la familia donde se hospedaban. El perro volvió más tarde, el día 1 de abril, pero sin señales de Chris y Lisanne. El día 2 de abril la persona que les daba estadía les sirvió el desayuno y se preparó para ir a trabajar. Como las mujeres no se reunieron con el guía que habían pactado, este procedió a investigar un poco y se percató que no parecía haber señales de ninguna de las jóvenes, incluso de bastantes horas, o podía ser incluso un día, como ya sabemos. Por esta razón el guía notificó a uno de los maestros responsables del voluntariado y juntos realizaron un reporte en la policía local. Después de esto hicieron varios grupos de búsqueda para realizar a Chris y Lisanne. El problema fue que al no conocer a nadie, no había quien supiera de un posible destino o si se encontraban dentro de la zona o habían viajado a una de las ciudades centrales para hacer algunas compras. Adicionalmente estamos hablando que al ser una zona turista hay aproximadamente 18 senderos adicionales al del pianista, por lo cual se decidió empezar por los senderos más cercanos al volcán, pensando que es uno de los lugares que se tiende a visitar más en Boquete. La búsqueda también se complicó debido a que habían rumores de que ambas mujeres habían regresado a su escalada. Sin embargo, no hay evidencia de que se muestre que ellas efectivamente regresaron en algún momento al pueblo. Esto hizo que la búsqueda se retrasara de manera importante. Y hay que entender por qué es que habían rumores y eran personas que no eran de este lugar y eran turistas, pues al ser un lugar de turistas, a ellas se les refería como las holandesas. Incluso en nuestro país sabemos que le podemos llamar gringos. Entonces, si hay alguien que escucha el término las holandesas, que las vimos, que estaban por acá, las personas se preocupan menos, la policía se preocupa menos, creen que tal vez estén de fiesta o algo por el estilo, y por esta razón retrasó bastante la búsqueda. En abril 6, por fin se inició la búsqueda oficial, la cual fue controlada por el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. Esto podría sonar como algo bueno, sin embargo este tipo de institución, al estar a cargo, desaprovecha los recursos de los guías locales. Y teniendo en cuenta que ya habían pasado aproximadamente 5 días, es un tema muy delicado. Claro, tienen recursos, cuentan con personal, sin embargo no cuentan con el conocimiento de la zona, y esto les puede llevar un poco más de días y tiempo poder acostumbrarse. 10 días pasaron, y a pesar de todo esto, no había señales de Chris o Lisanne, incluso usando varios grupos de búsqueda durante 24 horas. Esto por supuesto trajo una preocupación para ambas familias, las cuales lograron poner una recompensa de $30,000 para información de las desaparecidas. Incluso hoy en día, si buscamos en el internet el póster de Chris y Lisanne, vamos a poder ver que efectivamente se ofrecía esta cantidad de dinero. En los primeros días de mayo, un grupo profesional holandés llegó a Panamá para colaborar con la búsqueda. Sin embargo, regresaron a su país luego de 10 días sin ningún resultado. Durante todo este tiempo hubo muchas críticas a las autoridades encargadas por temas de que se usaron todos los recursos o se hizo todo de manera correcta, como usar imágenes satelitales, por ejemplo. En junio del 2014, una mujer de la tribu Ngobe ingresó a una comisaría de Boquete con el bulto turquesa de Lisanne. La mujer dijo haber encontrado la mochila en una zona remota que ella y su pareja usan para la plantación de arroz, específicamente en un tramo del río Shanguinola, que los vecinos o los nativos llamaban Río Culebra.
Al encontrar esto, la comunidad decidió enviar una representante quien caminó territorio plagado de serpientes venenosas y densa vegetación, atravesando la cordillera Talamanca para así llegar hasta Boquete. Aparentemente son 12 horas de camino. Esta persona es la que efectivamente realizó el reporte y llevó el bulto de Elizan. Las autoridades decidieron no realizar un registro de huellas dactilares ya que se encontraban más de 30 distintas, por lo cual hubiera sido un poco complicado determinar si alguna persona tenía relación o estaba involucrada con la desaparición de Chris o Elizan. Esto hace dudar si efectivamente las personas de la tribu revisaron la mochila después, si tomaron algo, o si la mochila fue tomada por alguien antes de que la encontrara esta persona y la dejaron cerca del río, lo cual esto es complicado para la búsqueda y no termina ayudando mucho aparentemente. Para haber pasado 2 meses, la mochila se encontraba en un estado perfecto, casi diríamos. Al ser un bosque húmedo, esperaríamos que durante 2 meses hubiera algún tipo de llovizna o las condiciones del terreno mostraran una mochila un poco más afectada, lo cual no era. Incluso podemos ver la foto y determinar que efectivamente las condiciones eran impecables. Ahora hablemos de contenido del bulto, y esto va a ser bastante importante para determinar algunas cosas. El bulto tenía 2 pares de anteojos de sol, 2 celulares, la cámara de Elizan que estaba dentro de un estuche, el pasaporte de Elizan, $83 en efectivo. Y este es un tema muy importante porque hay varios reportes de cuánto era efectivamente lo que había en dinero. Y decimos que es importante porque no sabemos si se pudo haber tomado o no, pero el hecho de que todavía queden $83 quiere decir que posiblemente la mochila no fue tomada por alguien y sustrajo algo de esta mochila, ¿verdad? 2 sostenes y una botella de agua con un poco de líquido. Este es otro tema que también parece ser diferente. Hay personas que dicen que la botella tenía nada de líquido y otras personas que tienen un poco. Si fuera un poco de líquido podríamos tal vez, no sabemos por qué no se hizo, investigado si esta agua contenía o era potable para el consumo. Entonces, por lo cual se cree que en vez de poco líquido no tenía ningún. Hay un punto adicional, y es que hay mucha gente que hace referencia al hecho de por qué los sostenes estaban en el bulto, que podría indicar que no los tuvieran puesto. Tal vez algo nefasto le sucedió, pero en realidad nos parece que esto puede ser tan simple como que es algo de comodidad. Y al estar en una selva durante muchos días o mucho tiempo, aparentemente que esto pudo haber ayudado a que estuvieran más cómodas, incluso con el calor. ¿Qué sabemos de haber encontrado el bulto? Es posible que descarte el hecho de un robo o que alguien más estuvo involucrado en la desaparición de ellas, ya que lo mejor hubiera sido deshacerse del bulto y así evitar cualquier tipo de relación con esta persona. Adicionalmente sabemos que tenía los celulares, la cámara, efectivo, son cosas que pudieron haber tomado. Entonces, el encontrar el bulto con todas estas pertenencias nos ayuda a saber que por lo menos puede ser que alguien no estuvo involucrado, y es algo que debemos considerar. Parece ser que fue olvidado o puesto por alguien, porque si hubiera sido arrastrado por la corriente probablemente no hubiera estado seco o en estas condiciones. Como mínimo podemos determinar que había una gran lejanía de donde se encontraron Chris y Elizan hacia el sendero, ya que este bulto se encontraba considerablemente largo donde terminaba el sendero.
Teniendo en cuenta que esta persona caminó 12 horas, estamos hablando que posiblemente ellas se alejaron bastante o sobrevivieron durante bastante tiempo. No parece ser que hubiera señales de que un animal lo pudo haber arrastrado, ya que volvemos al tema de las condiciones del bulto. Si un animal lo hubiera arrastrado, probablemente hubiera estado en otras condiciones, roto incluso. Dos meses pasaron, y tomando de punto partida el bulto, el grupo de búsqueda empezó a recuperar múltiples restos óseos, los cuales se determinó que pertenecían a las mujeres por medio de pruebas de ADN. Cuando hablamos de huesos no hablamos de hueso por completo, hablamos de pequeños fragmentos, lo cual no nos permitía determinar o tener información de qué pudo haber sucedido con ellas. Se encontró una bota con una estructura ósea dentro, los metatarsos para ser más específicos. Un forense determinó que el hueso había sido quebrado y que pertenecía a la pierna izquierda de Lisanne. Asimismo se encontró parte de la pelvis y una costilla que perteneciente a Chris. Poco tiempo después encontraron una bota de Chris, únicamente la bota. Una mujer de la tribu dice que encontró un short de Chris doblado sobre una roca y muy por encima del cauce del río, lo cual puede ser algo extraño. ¿Por qué habría de estar este short doblado? Habría sido Chris antes de tratar de limpiarse en el río, o habrá sido alguien más que lo dejó acá. Esta persona niega estar involucrada con cualquier tema del short más que encontrarlo, y aparentemente estaban lavados por la corriente y mojados, por lo cual puede ser un poco extraño. Es interesante cómo la manera en que se hizo la búsqueda deja muchas cosas al aire. Por ejemplo, si estas cosas son encontradas por voluntarios o personas de la tribu, quiere decir que solo se conocía el área general donde se encontró cada una de ellas, pero no sabemos el lugar exacto, ya que personas importantes de la búsqueda, personas a cargo, no estaban presentes cuando ellos se encontraron, por lo cual tenemos áreas no determinadas y no nos permiten encontrar la relación correcta según se fue encontrando los restos o evidencias, el bulto, la ropa. Se dice que existía una distancia de 6 horas desde donde se encontró la mochila hasta donde se hallaron los shorts. Esto es delicado porque es un lugar muy lejano de donde se hubiera esperado encontrar a Chris y a Lisanne, teniendo en cuenta la información que teníamos sobre las fotografías y algunas señales geográficas como montañas. Aparentemente tenían una ubicación posible para ellas totalmente distinta a donde se encontró la mochila y los shorts. Ahora me gustaría hacer un repaso con la información que tenemos hasta el momento, poder hablar un poco de qué se pudo haber hecho distinto o diferente para haber cambiado el resultado de esta situación con Chris y Lisanne. La primera y la más evidente es la situación con respecto a que la confusión al llegar una semana antes del voluntariado, ya que esto le permitió a las muchachas considerar el poder explorar un poco la zona, y fue lo que al final desembocó en el tema de que se perdieran. Aparentemente ellas llegaron según la fecha indicada, por lo cual la confusión tuvo que haber estado por el lado del voluntariado, y en esto parece que no hay mucha discusión. Hay varios reportes que efectivamente indican que ellas tenían la información correcta. Por supuesto, siempre hay personas que dicen que es fácil ubicarse en un bosque o en una selva, tan solo se debe hacer marcas, tan solo se debe seguir en línea recta, y si no se está seguro, devolverse por el mismo camino. Pero simplemente basta con ver algunos programas de supervivencia o leer un poco
para saber lo fácil que es perderse en una selva o un bosque. Y esto se llama referencia en nuestro trailer cuando hablamos de un laberinto verde, ya que hay muchos árboles, hay mucha vegetación que parece ser la misma o la misma marca que teníamos anteriormente, por lo cual muchas veces se cree que se está caminando en línea recta y tal vez se está caminando en círculos o hacia otra dirección completamente diferente. Y algunas personas saben que pueden utilizar marcas geográficas como montañas o incluso el sol para saber hacia dónde están caminando, pero no sabemos el estado en que se encontraban ellas. Se encontraban heridas, si estaban exhaustas, si estaban deshidratadas, hambrientas. Esto pudo haber contribuido, por supuesto, a que no pudieran ubicarse de manera correcta. Por supuesto, también tenemos que hablar del hecho que son extranjeras, eran jóvenes y sin conocimiento sobre la situación, no solo porque nunca habían salido del país, o mucho menos a un lugar tropical como fue Panamá, sino por el hecho que se pudieron haber registrado varias búsquedas en la computadora, una de ellas respecto a los senderos. Esto nos indica que, por supuesto, no tenía mucho conocimiento al respecto. Ahora pensar qué pasa si el guía no hubiera aparecido. El guía apareció al día siguiente que ellas partieron para su caminata. Si no hubieran contratado al guía, ¿cuánto tiempo hubiera pasado? Tal vez una semana. Que iniciara el voluntariado, alguien se preguntará dónde se encontraban. No sabemos qué conexión o relación tenían directamente con las personas que les daba el hospedaje, por lo cual es algo importante o tomar en cuenta que el hecho de que el guía apareciera al día siguiente nos da un poco más de información al final, por lo menos un poco de evidencia, que es lo que teníamos respecto a los restos que se pudieron haber encontrado, la mochila incluso. Al inicio de la búsqueda, a pesar de que tenía muchos recursos, el hecho que comentábamos anteriormente de que a ellas se referían como a las holandesas, o incluso como hablábamos en Costa Rica se refieren a los turistas, a cualquier turista como los gringos, sin importar el país, que sean canadienses, si sean alemanes, si sean suecos. Esto hace que muchas personas al inicio brindaron información incorrecta. Aparentemente hay un rumor, y hay varios reportes de estos rumores, de que muchas personas estaban hablando de que habían visto a los holandeses, pero al solo ser dos jóvenes que parecen extranjeras pudo haber causado un poco de confusión y retrasó un poco el inicio de la búsqueda. Se dedicaron incluso recursos para lo que es la ciudad de Boquete y saber si se podía encontrar en este pueblo a las dos holandesas. Algo importante también es el hecho, y hay muchos reportes, al estar revisando un poco la información pudimos ver que el hecho de la botella, si estaba llena o vacía, es importante inicialmente, porque si había agua quiere decir que efectivamente fue algo repentino, la última de ellas que quedó, si es que quedó alguna o si las dos perecieron al mismo tiempo, ya que si sobraba un poco de agua, hablamos de que puede haber sido algo repentino, pero si no había agua en la botella, hablamos de que tal vez efectivamente pudo haber sido una situación de que se encontraban deshidratadas. Adicionalmente, el hecho de que si el agua era potable, esto pudo haber afectado perfectamente la salud de ellas. Es un tema que no se habla, hemos buscado reportes, hemos visto noticias, hemos buscado un poco al respecto, pero no podemos encontrar ninguna información que nos hable específicamente del tema del agua. Y por último está todo el tema de que es un poco lo que mucho se rumoraba, sobre todo en el país de Panamá, y es el hecho si hubo alguna persona o alguien que estuvo involucrada en tratar de robarles en algún momento durante el viaje que se encontraron perdidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el hecho es que los shorts y la mochila aparentemente se encontraron a una distancia muy considerable donde se encontraron los restos de ellas, por lo cual dicen porque hubieran abandonado sus pertenencias. Si efectivamente alguien más se las llevó, o tal vez no se las robó sin nada más, que simplemente las tomó una vez que se las encontró en la selva abandonadas, y de esta manera aparecieron donde lo encontró inicialmente la persona que las llevó a la ciudad. Hablemos de un tema importante, que son los teléfonos de cada una de las chicas, de Chris y de Lisan.
Chris tenía un iPhone 4 y Lisan un Samsung Galaxy S3. Y cuando revisamos el internet se tiende a encontrar algunos grupos que comentan de la situación de por qué no utilizaron sus teléfonos si lo tenían para comunicarse. Y es el tema que muchas veces en algunos edificios o en algunos lugares de la ciudad teníamos muy poca o nada de señal, por lo cual en la selva esperaríamos no tener del todo señal. Y este es un tema que obviamente complicó el hecho de poder comunicarse, y por eso quiero hablar un poco de los registros de los teléfonos, ya que las autoridades panameñas lograron reconocer algunos datos importantes en cada uno de los teléfonos de ellas, que nos comentan un poco de la historia y nos aclaran un poco qué fue lo que pudo haber sucedido con Chris y con Lisan. Me gustaría empezar con el teléfono de Chris, el iPhone 4. El 1 de abril, que fue el día que inició toda esta situación, a las 4:39 hubo un intento de llamar al 112. El 112 es el número de emergencias en el país de Holanda, en este caso lo que sea para nosotros el 911. Estamos hablando que a las 4:39 de la tarde, y según la información que teníamos, que entre 10 de la mañana y mediodía ya habían sobrepasado lo que es el final del sendero. Estamos hablando que es posible que esta información nos indique que ya acá se encontraban preocupadas a eso de las 4 de la tarde. Este mismo día, en el teléfono de Lisan, que es un Samsung, hubo un mismo intento del 112 un par de minutos después. Esto quiere decir que al mismo tiempo se encontraban intentando llamar al 112. El día 2 de abril, en el teléfono de Chris, teníamos un intento de llamada a las 8:14 de la mañana, igual al 112. Quiere decir que ya habían pasado una noche sin utilizar los teléfonos, probablemente tratando de ahorrar un poco de batería. De igual manera, el 2 de abril, un poco más temprano, en el teléfono de Lisan, que es el Samsung, a las 6:58 hubo otro intento al 112. El mismo día, el 2 de abril, a las 10:53, en el teléfono de Lisan hay otro intento al 112 y el 911. De igual manera, a la 1:56 de la tarde hay un intento al 112 y el 911. Esto solo del teléfono Lisan. Para el 3 de abril hay un intento al 911 por parte del teléfono de Chris a las 9:33 de la mañana. A la 1:50 del mismo 3 de abril, en el teléfono de Lisan, tenemos un intento de buscar señal. Nuevamente tenemos un intento de buscar señal en el teléfono de Chris a las 4 de la tarde, y a las 4:20 teníamos un intento de buscar señal en el teléfono de Lisan. Esto fue toda la acción por el día 3 de abril. El 4 de abril, a las 10:16 de la mañana, en el teléfono de Chris hay un intento de buscar señal. A la 1:42 de la tarde hay un intento de buscar señal. No hubo acción en el teléfono de Lisan. Esto quiere decir que la batería cada vez estaba un poco más delicada, y es lo que queremos pensar. El día 5 de abril, a las 10:50 de la mañana, en el teléfono de Chris se intentó buscar señal. De igual manera, a la 1:37 de la tarde se intentó buscar señal en este mismo teléfono. Aparentemente, en el teléfono de Lisan se intentó, o se inició el teléfono, a las 5 de la mañana de este mismo día. Sin embargo, nada más se encendió y no hay ningún registro que haya nada de información. El día 6 de abril se intentó revisar señal en el teléfono de Chris, y este es un tema muy importante, ya que fue a las 10:26, pero no hay un registro de PIN. De igual manera, el mismo día, a la 1:37, hay un intento de buscar señal, pero no hay PIN. Y esto es importante porque quiere decir que si no hay PIN, hasta ahora se había estado ingresando de manera correcta. Es posible que esto marque el momento en que Chris tal vez ya no se encontraba bien, o había sucedido algo con ella.
por lo cual probablemente Lisanne se encontraba intentando ingresar la información. Y es importante porque a partir de esta fecha tampoco ya no habían registros en el teléfono de Lisanne, por lo cual quiere decir que probablemente tampoco tenían batería. Y es a partir del día 7 de abril hasta el 10 de abril que hay 77 intentos más en el teléfono de Chris donde no se registra el PIN. Por último, el 11 de abril hay un intento de buscar señal a las 10:51 en el teléfono de Chris sin PIN nuevamente. Y por fin se apagó el teléfono después de la 1 de la tarde aproximadamente, y no hay ningún registro más. Esto nos habla un poco de lo que pudo haber sucedido, y a pesar de que pasó un tiempo importante, hablamos de meses antes de poder encontrar cualquier información o señal de vida de ambas mujeres. Quiere decir que en los primeros días, en la primera semana, ya una de ellas se encontraba afectada o no se encontraba con nosotros. Y este es el final de nuestro episodio número 1, Chris y Lisanne, parte 1. En la parte 2 estaremos hablando de uno de los temas más importantes de toda esta historia, y es la revisión de las fotografías que se encontraron en la cámara de una de ellas, por lo cual nos gustaría que regresen con nosotros. En un par de días estaremos liberando nuestro segundo episodio. Por el momento, eso es todo, y esto fue Tertulias del Crimen. Gracias.